Bueno, las cuestiones políticas no judiciables es el punto 4 de la unidad 3 que ustedes ya estuvieron analizando, todo lo vinculado con el control judicial de constitucionalidad y de convencionalidad. Ahora bien, este último punto de la unidad es trascendente porque en definitiva la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables determina que hay ciertos actos de gobierno, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que estarían fuera del alcance del control de constitucionalidad que ustedes estuvieron analizando. Es decir, repito la idea, hay ciertos actos de gobierno dictados por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que estarían, hago hincapié y pongo acento en el potencial, fuera del alcance de los jueces, del control judicial de constitucionalidad. Ahora bien, esto funciona, de algún modo, esta doctrina de las cuestiones políticas no judiciables funciona como un límite al control de constitucionalidad de los jueces, por entender que hay determinadas materias que son, o determinadas competencias que son discrecionales propias y privativas de los otros órganos en los que la Constitución distribuye el poder en Argentina. En este caso, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Claro, hay algunos autores, no sé, ustedes lo van a ver a lo largo de todo el material bibliográfico que están leyendo, que los autores manifiestan una variadísima gama de opiniones respecto de esta cuestión. Hay algunos autores que sostienen la plena judiciabilidad de las cuestiones, incluidas las políticas. Y hay otros que sostienen que esa idea, la posibilidad de que los jueces puedan revisar todas las decisiones, incluidas las políticas, implicaría una ruptura, de algún modo, del principio de división de poderes que estructura de algún modo ese reparto de competencias en el acuerdo, nuestro acuerdo de constitucionalidad, de nuestro acuerdo constitucional. Si nosotros le permitimos a los jueces revisar cualquier acto de gobierno, le hace el dictado de una ley, le hace la declaración de estado de sitio, le hace una decisión administrativa respecto de una reglamentación de una ley, de algún modo el poder judicial rompería ese equilibrio que supone el principio de división de poderes. Esta doctrina de las cuestiones políticas no judiciales tiene origen en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es bastante tempranamente receptada por la Corte Suprema Argentina. Y en ambos casos, tanto la Corte de los Estados Unidos como la nuestra, verifica a lo largo de la historia un paulatino, diría yo, alejamiento de resolver casos conforme la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables, es decir, no entender en determinadas cuestiones, hacia un avance jurisprudencial, hacia inmiscuirse cada vez más en cuestiones que tienen que ver con decisiones que circundan el ámbito discrecional de la administración. Para que se entienda de qué hablamos y podamos entender previo al análisis puntual y específico del tema. Les voy a leer dos sumarios que son partes cortitas y esenciales de fallos que busqué como para que lo podamos graficar puntualmente de qué se trata de esto. Miren, respecto del mismo tema, cómo deciden un juzgado de primera instancia y una cámara de la provincia de Córdoba. Leo el primero. La interpretación de las normas constitucionales en base a la cual se designa defensor del pueblo, en tanto se trata de un acto esencialmente político efectuado por la legislatura provincial dentro del ejercicio de sus funciones, no es susceptible de ser revisado por el Poder Judicial, si no resulta absurda, irrazonable ni manifiestamente contraria a la Constitución provincial. En este primer caso, este juzgador está diciendo de alguna manera, mire, esta decisión es netamente política, yo no tengo nada que hacer acá, es una competencia atribuida constitucionalmente a otro órgano del Estado por el cual yo no tengo por qué meterme. Salvo, dice, que sea absurda, irrazonable, manifiestamente contraria a la Constitución. Y respecto del mismo tema, el Tribunal de Alzada en este juicio dispuso: corresponde hacer lugar a la acción de amparo impetrada por un legislador provincial a fin de que se declare la nulidad de la resolución por la cual la legislatura de la provincia de Córdoba designó al defensor del pueblo de esa provincia,
a pesar de no haberse cumplido con la mayoría requerida por el artículo 124 de la Constitución Provincial, pues no se trata de una cuestión política no justiciable. En tanto no se ataca la designación misma, sino el procedimiento previo que vulnera una norma constitucional. En ese esquema conceptual es en el que nos estamos moviendo. Entonces, dicho esto, avancemos. Doctrinariamente hay, como dije al principio, autores que sostienen la plena justiciabilidad de las cuestiones, argumentos para defender estas posturas. Si los jueces intervienen en todos los casos, no intervienen de todos los casos, esto equivaldría a denegación de justicia, lo cual violaría un principio constitucional. Por otro lado, la división de poderes no se altera, dicen estos autores, más bien se robustece toda vez que el Poder Judicial controla la constitucionalidad de los actos de gobierno. Y tercero, estos autores sostienen que el Poder Judicial es un moderador o un controlador de este equilibrio entre los poderes del Estado. Y quienes están en contra de la plena justiciabilidad de las cuestiones, básicamente lo argumentan en lo siguiente: los poderes políticos son los únicos competentes para decidir en ámbitos políticos. Esto trasciende un poco la justiciabilidad y de algún modo radica en el argumento de que nosotros o el pueblo elige sus representantes para que estos actúen conforme el mandato que les conferimos. Y mal puede el Poder Judicial romper o quebrar ese vínculo representacional. Por otro lado, los jueces concentrarían poder que les son ajenos, es decir, existiría una plena justiciabilidad por parte de los jueces. Y por último, si el gobierno comete excesos, dicen estos autores, quienes deben controlarlo o de algún modo ejercer el control es el pueblo, justamente a través del voto. Ahora bien, independientemente de esta cuestión doctrinaria y argumental, nosotros tenemos que tener claro una cosa: toda decisión política supone un momento de libertad, un momento de discrecionalidad que no puede ser interferido por el Poder Judicial. Dicho momento de cada decisión política tiene que ver con ese momento en el que el órgano decide respecto de la oportunidad, mérito o conveniencia de una determinada medida. Dicho momento necesariamente es discrecional de quien toma la decisión, de quien nosotros elegimos electoralmente para que tome la decisión. Y por ende debería estar exento del control judicial, a priori. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, de algún modo definimos y delineamos la idea. La decisión política, la medida puntual, ahora vamos a poner ejemplos, en su momento discrecional, donde se decide, donde se hace juicio de valor respecto de la oportunidad, mérito y conveniencia de determinada medida, póngase declaración de estado de sitio, ahora que estamos en este tema con tanto énfasis, en ese momento discrecional no puede ser interferida ni sustituida por los jueces, porque eso implicaría de algún modo la plena justiciabilidad y el vínculo, ese quiebre del vínculo de representación entre el pueblo y sus representantes. Ahora bien, una vez dictado el acto, la medida, en el marco de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en este caso, lo que sí pueden los jueces es efectuar una respectiva calificación jurídica de dichos actos o verificar si, en definitiva, la medida llevada a cabo se adecúa, cumple con los requisitos constitucionales o legales que reglamentan o facultan al órgano tomar determinada decisión. Entonces, esta idea que yo estoy tratando de trazar aquí está bastante bien explicada en 3 autores, con 3 argumentos muy puntuales. Yo los voy a tratar de expresar muy brevemente para que ustedes después lo repasen en clases. Quiroga Levé, por ejemplo, dice que la libertad de la que goza el órgano político está fundada en normas de competencia que distribuyen el poder. Por ende, si los actos de gobierno están limitados a no ser otra cosa que lo previsto por las normas, si el órgano que toma esa medida deforma la competencia, que lo hace órgano, es decir, trasciende ese ámbito de libertad para tomar determinada decisión, eso de algún modo implica un exceso en el ejercicio de su competencia, lo que habilita
lo que habilita la intervención judicial por entender que aparece en ese exceso una cuestión judiciable. Badeni, por su parte, un análisis bastante lúcido, establece que las razones que motivan las decisiones políticas, las decisiones que estarían fuera del alcance de los jueces, como declarar el estado de sitio, la intervención federal, la sanción de una ley, etcétera, etcétera, son cuestiones políticas que por ende quedarían afuera del control judicial de constitucionalidad en cuanto a su oportunidad o conveniencia, es decir, el juicio de valor realizado por la administración para llevar a cabo determinado el acto. Lo que sí puede ser revisado, dice Badeni, es el cumplimiento de los recaudos formales que condicionan la validez de dicho acto y que en su caso puedan eventualmente lesionar derechos subjetivos. Por ejemplo, dice Badeni, la designación de un juez por parte del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, como vamos a ver cuando veamos Poder Judicial, es un acto discrecional de la administración, el juez no tiene nada que decir. Ahora bien, si el Poder Ejecutivo quiere designar un juez en un juzgado que ya tiene titular a cargo, bueno, se vería de algún modo vulnerado el derecho subjetivo del juez que está en el cargo, que lo quieran correr con la designación de otro en un mismo juzgado. Ahí el Poder Judicial debería, no solo tendría la posibilidad, sino debería intervenir en la cuestión y no declararla una cuestión política no judiciable. Y por último, Vidar Campos sostiene que entre una cuestión judiciable y no judiciable, la diferencia entre una cuestión judiciable y no judiciable radica en verificar si la Constitución o la ley que regula determinada actividad solamente dispone qué órgano debe tomar la medida o si en su caso además establece casos, causas, oportunidad y condiciones para llevar a cabo el acto. Por ejemplo, dice Vidal Campos, si la Constitución no prevé ningún condicionante a la facultad del Ejecutivo de declarar la guerra, cuando la guerra esté bien declarada, los jueces no tendrán cuestión judiciable para controlar, que sea objeto de control. Ahora, en cambio, en otros casos, como por ejemplo la declaración de estado de sitio, como yo le decía antes, o la intervención federal o la sanción de una ley, sí establecen en la Constitución y en las leyes que la regulan los mecanismos y los requisitos que se deben cumplir en el acto para llevar a cabo esa medida. Entonces, cuando la Constitución o la ley marca un cuadro bien concreto de causas, ocasiones y requisitos, el Poder Judicial va a poder intervenir judicialmente en aquella decisión si el órgano que dictó la medida excedió, incumplió alguna de esas causas, obligaciones, requisitos para dictar el acto y no tendrá cuestión judiciable si el órgano que dictó la medida sí cumplió con esos requisitos. Es ahí donde está el quid de la cuestión para determinar cuándo una cuestión es política, cuándo una cuestión política es judiciable o cuándo no lo es. En definitiva, y cerrando un poco la cuestión, como lo dijo el juez Holmes, la ley es lo que los jueces dicen que es, por lo cual nosotros vamos a ver a lo largo del análisis de la jurisprudencia que en muchísimos casos análogos, parecidos, algunos jueces determinan que es una cuestión jurídica, es una cuestión política no judiciable y otros, como en el ejemplo que yo les acabo de dar con el defensor del pueblo de Córdoba, que se trata de una cuestión política judiciable. En el aula virtual les dejé 3 casos para que ustedes lean y analicen cómo la Corte ha ido interpretando los alcances de esta peculiar doctrina de las cuestiones políticas no judiciables. Les mando un abrazo.